Bienvenidos a Polska Podcast. Soy Antonio Martínez Asensio y este es un espacio del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Este episodio es un episodio especial, veraniego, en el que vamos a contarte o vamos a refrescarte la memoria con lo mejor de las entrevistas que hemos hecho desde que hemos comenzado en Polska Podcast. Así que prepárate para revivir estas entrevistas y nosotros volvemos con nuevos contenidos en septiembre. Y vamos a empezar con una exposición que se está celebrando en Madrid, en la Galería Elba Benítez. Los olvidos, de Mirosław Bałka, un artista polaco cuya obra ha estado también expuesta en Arco este año. Los olvidos es el primer proyecto del artista polaco en esta galería, pero antes trabajó durante más de 20 años con la legendaria galerista Juana de Ezpiru y el público español también tuvo la oportunidad de apreciar su obra en el IBAM o en el Museo Reina Sofía, entre otros. Hay una relación muy fuerte de Bałka con España y desde hace unos años, de hecho, vive y trabaja entre Polonia y Oliva, un municipio de la Comunidad Valenciana. Bueno, para hablar de esta exposición y de arte está con Polska Podcast Elba Benítez, la directora de la Galería Elba Benítez, que está en la calle San Lorenzo 11, una galería que abrió sus puertas en 1990. Hola, Elba. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste esta exposición de Mirosław Bałka? Él trabaja varios medios y se pueden ver en esta exposición. Hay escultura, hay también dibujo, hay un collage, bien, que son prácticas que él habitualmente están en su trabajo, y detrás de todo esto hay un discurso que tiene que ver, como el título de la exposición y de una de las piezas, de la pieza más importante, tiene que ver con la memoria y el olvido. La exposición está compuesta por relativamente pocas obras, ¿no? Y la instalación central, que es el principal desafío del proyecto, ha sido construida con aproximadamente 200 felpudos usados, intercambiados por nuevos. ¿Cómo ha sido ese proceso para crear, digamos, esta obra que es bastante alucinante en la galería? Esta obra, compuesta de felpudos, que está en la sala principal de la galería, pensábamos que reunir esa cantidad de felpudos iba a ser difícil, que la gente no iba a acudir a nuestra llamada, porque ese era un requisito indispensable del artista. Recopilar, digamos, los felpudos de gente que los aportara de alguna forma. Era un intercambio. No podíamos ir a comprar a alguna de las, no voy a dar nombres, comerciales, donde estos felpudos, que se podría haber hecho una obra así. En una galería hay muchos tipos de producciones, ¿no? Sí. Porque el requisito principal era que fuera un intercambio. Alguien nos daba su felpudo usado y nosotros le dábamos uno nuevo. De hecho, teníamos como 2 o 3 modelos en los que podían elegir. Bueno. Entonces, bueno, tuvimos que aceptar esta manera de construir colectivamente una escultura. También eso nos dio información o nos hizo ver cuán arraigado podía estar un felpudo. Absolutamente. En la vida individual. Estaba pensando si yo sería capaz de llevar el mío, la verdad. Bueno, tuvimos algún caso de una señora que se ofreció a traer su felpudo, que después se disculpó porque su marido no quería desprenderse de él. Entonces, algo, ¿sabes? Otros tenían que tenían, claro, algún dibujo en el mismo felpudo y que allí se puede ver. En este caso era un dibujo de los 3 cerditos. Lo había usado esa abuela para contarles el cuento a su nieto. O sea, sí, todos tenían una historia. Claro. ¿Por qué crees que deberíamos leer Anna Svír quien no lo haya leído? ¿Qué transmite su obra? Para mí transmite una visceralidad literal. Es decir, escogimos este libro, esta antología de poemas, que está basada en una antología de poemas que edita Miłosz en el 96, si no recuerdo mal, porque nos parecía que justamente esta con este título de Hablando con mi cuerpo, como que representa muy bien la obra de Svír. ¿Qué es lo que hace? Svír es de una simplicidad, ¿no? Porque uno lee los poemas y parecen muy simples, ¿no?
pero son unas imágenes muy cristalinas y siempre lo hace a través de una fragmentación del cuerpo, una cosa muy visceral, muy arraigado en lo material, pero que a veces es tremendamente sensual y que explora muy bien la sensualidad femenina y unas, como que combina eso con unas experiencias. Hay toda la primera parte del poemario, ¿no?, que está muy basada en su experiencia en el cerco de Varsovia, cómo huyen del cerco con su padre, que era un artista, y todas las penurias que pasan. Entonces, no sé, creo que simplemente es como una mezcla entre lo bello y lo terrible, ¿no? Me atrevería a cualificarlo de sublime. Vamos a recordar que Sfir nació en Varsovia en 1909 y murió en Cracovia en 1984. A mí, yo he leído una cosa que me ha impresionado, que es que hay alguien que dice que su poesía es como carne, ¿no? Y eso es una definición. ¿Tú crees que se puede comparar con... Aquí en España tenemos siempre a la referencia de poesía polaca de Szymborska, y es un poco con lo que comparamos todo, ¿no? Para quien haya leído a Szymborska y no haya leído a Sfir, ¿crees que hay similitudes entre ellas? Hay similitudes en tanto que pertenecen a una esfera cultural y a un periodo temporal que, lógicamente, podemos trazar relaciones, pero son estilos muy distintos. Yo creo que Szymborska se alinea más con una cuestión más... está más cerca del simbolismo, tal vez. Sí que tienen en común esta aparente simplicidad y hacer referencia a esas experiencias, pues, de guerra, de exilio, casi de un nomadismo forzado dentro de su propio país, ¿no? Entonces, ahí tienen ciertas cosas en común. Pero en cuanto a estilo, yo me atrevería a decir, sin que esto parezca que estoy infravalorando la obra de Szymborska, porque me encanta su obra, pero yo diría que Szymborska es más amable. Mientras que Sfir nos pone frente a frente una crudeza que a veces uno está leyendo y genera un poco como que nos chirría, ¿no? Como que necesitas parar un poquito. Bueno, pues yo creo que les hemos sembrado el deseo de que lean Hablando con mi cuerpo y que lean Ana Sfir en esta traducción magnífica de Abraham Grajera y de Teresa Casas Hernández, que hoy nos ha acompañado. Luego... ¿Por qué crees que es importante conmemorar este centenario, Andrzej Wajda, a nivel internacional? ¿Y qué se van a encontrar la gente que pueda acudir a esta retrospectiva? Es importante porque Andrzej Wajda, su filmografía, su legado, representa gran parte, o podemos decir, los capítulos más relevantes, más importantes de la historia del cine polaco. Su filmografía abarca 7 décadas, son casi 60 títulos. Ha sido, sin duda, el director más influyente, más prolífico, pero no solo eso. Su cine, a través de su cine, ha también retratado la evolución de la sociedad y del país polaco. Claro, es importante también un poco por el compromiso político, ¿no? Y artístico también. Sí, y ha sido, bueno, le podemos llamar el cronista de la historia de Polonia y, a través de la historia de Polonia, de la historia de Europa, y sin duda el director más comprometido con la realidad social y la realidad política de nuestro país, pero él ha ido más allá. O sea, creo que su cine, como de ningún otro director, ha influido en nuestra realidad. O sea, no solo ha retratado, por ejemplo, la derrota, ¿no?, de la caída del régimen comunista, pero ha contribuido a ello. Claro, qué interesante. Además, Wajda contribuyó, o sea, creó la Escuela Polaca de Cine, ¿no? Y el llamado cine de inquietud moral. También era un hombre importante a la hora de construir todo lo que es la estructura del cine polaco, ¿no? Sí, como he dicho, que no se puede concebir realmente la historia del cine polaco después de la Segunda Guerra Mundial sin Andrzej Wajda. Porque Wajda es el despertar del cine polaco, es el nuevo cine polaco que primero se da a conocer en el mundo a través de los artistas, los autores de la Escuela Polaca de Cine, que son los años 50, es un lenguaje nuevo, un lenguaje que impacta e impresiona, por ejemplo, a Scorsese, y luego el cine de la inquietud moral, los años 70, los años 80, cuando esas películas y ese discurso abren el camino a la transformación de la sociedad polaca. Y poco a poco, pues bueno, pues se fue cristalizando en la idea de concurso Paderewski, que me parecía una persona idónea para esto,
porque también fue viajero. También buscaba la manera como conectar el mundo y que la música sea algo más que solamente las notas, que sea el lenguaje que tantas veces decimos, sí, porque música es lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos, digamos, canalizar que la gente lo comprenda? Y bueno, y en 2022 pues empezamos con la primera edición, y aquí tengo que decir con enorme ayuda del Instituto Polaco de Cultura, que sigue con nosotros. Yo espero que va a seguir, porque sin su apoyo sería absolutamente imposible de mover este acontecimiento. Y bueno, y poco a poco vamos avanzando. Cuéntanos qué es exactamente el concurso Paderewski. Allí lo que se hace es interpretar, descubrir a Paderewski, ¿no? Cuéntanos por qué es importante y qué hace especial este concurso frente a otros. Bueno, no se trata solamente de música de Paderewski. Paderewski fue figura para mí muy importante porque abarcó la idea que yo tenía. Vale. Entonces, primero, a lo mejor conexiones, ¿por qué Paderewski? Porque Paderewski no solamente fue fantástico pianista, fue compositor, fue, por supuesto, político, fue filántropo y tocaba muchos instrumentos. Pensamos, Paderewski, bueno, pues Paderewski toca piano. Vale, pero tocaba violín, tocaba violoncello, tocaba flauta, tocaba clarinete, tocaba incluido el ícono. Vamos a ver. Entonces, claro, la idea de traer música polaca, yo no quería que solamente nos concentremos en el piano. Claro. Aquí la figura, pues entró perfectamente. Entonces, la cuestión es conocer la música polaca en muchos instrumentos, porque es como he dicho anteriormente, es una riqueza grande y creo que merece la pena conocer. Encontraremos el repertorio de los más pequeños hasta los más grandes. Pero en Polonia también está la transición, ¿no? Se dice a menudo que la transición española fue un modelo para Polonia, ¿no? ¿También crees que los polacos se fijaron también en ese modelo nuestro para hacer su transición? Se fijaron muchísimo. Era una obsesión la que tenía. Y era iba a decirte, una sana envidia la que tenía. Y ahí aparecieron figuras que han sido muy relevantes o que todavía lo son, porque, por ejemplo, el fundador del periódico Gazeta Wyborcza, claro, Adam Michnik, pues era un asiduo que nunca faltaba a estas convocatorias de cada verano, que primero fueron, como he dicho, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Palacio de la Magdalena, y después, a partir de la cuarta edición, se celebraron en el Palacio de Miramar de San Sebastián con la Universidad del País Vasco. Y la creación de este periódico fue un poco el primer periódico libre, ¿no? de Polonia. También, igual que se fijaron en la transición española, se fijó un poco también en el modelo del país, ¿no? ¿Eso tú lo conoces bien también o no? Esa historia supongo que tendría que ver, pero eso ya no me consta. Lo que sí te digo, que la obsesión por cómo se habían hecho las cosas en España. Iba a decirte también que alguna vez me decía Adam, pero nos ha faltado tener al rey como tuviste vosotros. Y eso me hacía gracia. Adam, una de las cosas que sucedió en estos seminarios, en el tercero, fue que la reina Sofía, enterada de que hacíamos el seminario y enterada de que venía a participar Jaruzelski, quiso venir a escuchar a Jaruzelski. Sí. Los reyes, Juan Carlos y Sofía, habían estado poco antes en Varsovia y habían hablado con mucha gente y tal, bueno, y entre otros habían hablado con el general Jaruzelski, y a la reina le pareció un personaje especialmente valioso, de manera que quería volver a tomar contacto con él. Nos preguntó el jefe de la casa, Sabino Fernández Campo, ¿cuándo interviene Jaruzelski? Pues cuando le venga bien a la reina, claro, porque va a durar esto una semana. No, ¿qué día está previsto? Pues el martes. ¿Y a qué hora? Pero que nos da igual. No, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. Pues a las 10 de la mañana estaba la reina Sofía con un cuadernito tomando notas, como una alumna más. Y entonces, en ese momento, en el escenario, se produjo algo que tuvo, yo creo que
unas consecuencias muy positivas en Polonia, que fue que se reconciliaron Adam Michnik y el general Jaruzelski, que le había metido en la cárcel varias veces y algunas veces de manera algo prolongada. Entonces, esto tuvo consecuencias muy positivas en la política polaca. Tras años de trabajo en Silesia, Mónica Glosowicz ha ampliado su investigación a Asturias y ahora participa o va a participar en la fiesta del libro de Langreo. Allí participará en varios encuentros el 21 y el 22 de abril junto con la escritora Eva Martínez, donde presentará estas historias bajo el título Mujeres del Carbón. Encantado de tenerte aquí, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantada. Bueno, ¿cómo nació este interés por las historias de mujeres de familias mineras en Silesia? Podría responder de manera sencilla que soy hija de un minero, nieta de mineros, mis vecinos son mineros. Vivo en una ciudad donde aún funcionan las dos minas. Es una mina de Chwałowice y una mina de Jankowice y hay 6 minas más cerca de mi casa, cerca de mi ciudad. Pero sin embargo, al inicio de este proyecto en 2021 no me definía como una mujer de familia minera. Entonces ese proyecto de diarios de mujeres de familias mineras ni siquiera era un proyecto. Era una idea para salir de casa y tengo que decirlo, quería salir de casa. Entonces nació más bien de la desesperación pandémica y fue un intento de reencontrarme en casa, en la Alta Silesia, de la que me había ido durante muchos años, entre otros lugares, a Andalucía y a Asturias. Y solo después empezó a transformarse en un proyecto de investigación y a responder gradualmente a preguntas sobre los procesos de borrado de las mujeres de las familias mineras de la memoria cultural. ¿Cómo cambia un poco la historia y las historias relacionadas con la minería cuando se enfocan desde el punto de vista de la mujer? Uh-huh. Y creo que cambia considerablemente. Y la mejor anécdota que muestra lo que abarca la memoria sobre la minería son los talleres de diarios de mujeres de familias mineras en 2023, cuando pedí a las participantes que trajeran objetos que simbolizaran la vida cotidiana de las mujeres en las comunidades mineras. Una de ellas trajo el pesado pico, un pico grande de su marido. Y solo después de una conversación larga y colectiva sobre la ausencia de las mujeres en las salas de tradición, en concursos de memorias que había mucho en Polonia, comenzaron a surgir otros símbolos más cercanos a la vida de las mujeres. Utensilios de cocina, tarjetas de trabajo de las mujeres en las minas y otros. Y cuando empecé a pensar seriamente en mi trabajo como un proyecto para reformular al campo de la memoria cultural, incluir en él la perspectiva de las mujeres, mi motivación provenía sobre todo de mi desacuerdo con las imágenes estereotipadas de las mujeres de familias mineras. Mikołaj, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a invitar a Eva Jarnowska precisamente ahora y con esta pieza a Madrid? Pues han, yo creo, juntado varios factores. Es decir, por un lado, la pieza se estrenó en 2024, es decir, que no es tan antigua. Entonces, cuando ha empezado a girar, sobre todo es en el 25, a raíz, sobre todo, de la exhibición que tuvo en el Festival Sant'Arcangelo, en Italia, que se le dio como bastante visibilidad. Y se ha juntado también que llevamos trabajando con el Adam Mickiewicz Institute, que es, digamos, como el INAEM de allí durante varios años, que ha fructificado y ha posibilitado, en gran parte, junto con el Instituto Polaco de Cultura, que pueda venir ahora Eva Jarnowska. Vale, la obra se llama These Resting Passions, rompe con la idea clásica del espectáculo, como hemos dicho, el público puede entrar, salir, moverse, estar muy cerca de las performers. Cuéntanos exactamente en qué consiste o cómo funciona esta obra. Bueno, pues es un dispositivo, o sea, es una pieza de danza, entonces el danza es un lenguaje abstracto, muy abstracto, pero es verdad que es mediante la composición cuando adquiere su capacidad simbólica significativa. Entonces aquí hay un dispositivo que juega también con la temporalidad, con el tiempo, intenta un poco plasmar, desplegar esos ciclos de la vida por las que todos pasamos, ¿no? Con una cercanía, como bien dices, del público y una disposición como fragmentada del espacio escénico. Es poco convencional, pero bueno, tampoco es algo que ya a lo mejor se ha visto, es una experiencia íntima. ¿Cómo
calificarías la experiencia de ir a ver esta obra? Es una pieza muy luminosa y muy cercana en un sentido, ¿no? O sea, como que tiene el cuidado tanto en la manera en que se relaciona con el público, o sea, hay una cierta cercanía y una insistencia en la repetición, en una relación, establece una relación cercana con los espectadores, por eso esa disposición, ¿no? Como donde estamos casi, ya no solo como testigos, sino como de alguna manera cómplices de lo que está pasando. Es como que la gente tiene que acostumbrarse que no va a ir a ocupar su butaca, a sentarse y simplemente a presenciar un espectáculo, sino que de alguna forma tiene que entrar en él de otra forma y participar en él de otra forma, ¿no? ¿Tú crees que ese es un poco el futuro o hacia dónde van ahora las artes escénicas en general? O sea, no es tanto que tenga que participar, pero sí que tiene la posibilidad de ser parte. O sea, que es importante, ¿no? Que eso se sienta. Y el futuro de las artes escénicas, o sea, bueno, esto de poner en crisis el espacio de representación siempre es interesante, y más en unos momentos como actualmente, donde el espacio y tiempo compartido yo creo que se está valorizando mucho, ¿no? O sea, ese poder compartir tiempo, poder asistir como un cierto ritual, como puede ser el teatro, que es de los pocos que nos quedan, creo que esto tiene mucho que decir, ¿no? Como al tiempo presente tan mediado por pantallas, por digitalidades, por este tipo de dispositivos. Claro. Por una parte, es una operación como de transgredir por intensificación o por exageración. Vale. La mujer en el retrato tradicional está sometida a un montón de convenciones de belleza, de decoro, que la convierten poco menos que en un bibelot, en un objeto decorativo. Sí. Y entonces es como una operación por la cual se intensifica esa condición de... O sea, claro, usted me ha convertido en un objeto, en un bibelot, pues vamos a hacer la operación completa. Y se podía ver en eso algo como, no sé, humillante en un sentido, porque el rostro se diría que es como el último refugio, claro, de la identidad. Pues qué crueldad arrebatarles lo último que les quedaba con esas poses que tenían, sí, y esos vestidos y esos tocados. Qué crueldad arrebatarle a la mujer el último refugio de su identidad. Pero es que no es verdad, porque el rostro también estaba absolutamente condicionado por todos los gestos de las retratadas. Son poses convenidas, claro, y tal. Entonces es poner en evidencia esa situación de la mujer atada, constreñida por todo esto. Y luego hace una operación desde el punto de vista artístico muy bella, que es que el retrato es un género que está dedicado a la identidad individual. Y ella cancela eso. Claro. Ya sus retratos no representan a personas individuales, claro, porque no les vemos la cara. Y encima coloca en el centro del retrato otro género, que es la naturaleza muerta. Porque sus telas, claro, podrían ser bodegones casi. Son bodegones, claro, son bodegones. Claro. Entonces, esa es una operación muy interesante, sí, porque el bodegón ha sido un género menor, igual que la mujer ha sido un género sometido, sí, y se lo coloca en el lugar del retrato, que ha sido un género mucho más distinguido. Entonces hay una operación también de transgresión que tiene que ver con la cultura y la naturaleza también. ¿Por qué esa escuela polaca de cronistas es tan especial? Yo diría que, a diferencia de otras escuelas que tienen más predicamento entre nosotros y que los estudiantes de periodismo leemos con fruición cuando estamos en ello, bueno, también después, la escuela polaca primero se caracteriza porque mira a ese mundo del este, que es una mirada que normalmente no está ni en los grandes periodistas o reporteristas españoles, ni en los estadounidenses, ni en el nuevo periodismo de Tom Wolfe. Lógicamente, porque miran hacia otro lado. Ellos no, miran hacia una parte esencial de Europa a la que en muchas ocasiones tenemos olvidada. Luego sí, son periodistas y se nota, pero es verdad que en ocasiones te preguntas si lo que te cuentan es ficción o no. Es verdad. Todo lo que te dicen es verdad, pero tienen una mirada tan literaria, claro, una vez más, tan fijarse en el detalle pequeño, en la pequeña historia, en toda esa gente que de otra manera jamás aparecerá en una crónica periodística. Claro, y de hecho, gracias a que son tan literarios, en el fondo, al final participan tanto de esa tradición periodística, pero también forman parte un poco de la cultura literaria, ¿no? de esa Europa, ¿no? Sin ninguna duda. Cuando nosotros estudiamos, vuelvo un poco a mis tiempos, leíamos, por ejemplo, a Manu Leguineche, El viaje más corto, claro, ¿no? Es el libro que todos los estudiantes de periodismo de un cierto momento leímos. ¿Era crónica? Sí, pero porque era crónica era periodismo y literatura.
Y eso es lo que pasa con los autores polacos que además nos han descubierto. Insisto mucho en esto porque a mí me parece que en ocasiones no miramos, sobre todo desde aquí, quiero decir, desde tan lejos, no miramos lo suficiente a lo que está pasando en el lado este de este continente. Estamos hablando de autores como Richard Kapuscinski, como Hanna Kroll, como Małgorzata Reimer, como Jacek Hugo Bader o Zablowski, que hemos hablado ya de él varias veces, que describen Europa Central y del Este desde perspectivas muy humanas y cotidianas. De todas formas, tú que has estado en Rusia, que has conocido toda esa zona, pero has estado sobre todo en Rusia, ¿qué crees que distingue la mirada de los polacos, de esta tradición de cronistas polacos, de otras tradiciones europeas de este periodismo narrativo? En el caso de los que miran hacia el este, y son buena parte de los que has mencionado, la preocupación. Es decir, yo estuve en Rusia 3 años, he escrito 2 libros sobre Rusia, pero mi mirada es lejana, sigue siendo lejana incluso después de haber vivido allí, porque la historia rusa me afecta, ¿cómo no va a afectarme? Pero no me toca la piel, si se me permite la expresión. Vale. Sin embargo, para los periodistas polacos, necesariamente, porque la suya es una historia de conflicto y vecindad, y por lo tanto eso permea todos los textos que escriben. Claro. Es cierto que tú puedes leer soy incapaz de pronunciar bien los apellidos, me perdonarán ustedes, pero lees El viaje en autostop a Colima de Jacek Hugo Bader, y da igual, lo voy a pronunciar mal, lo diga como lo diga, y estás viviendo una extraordinaria aventura pequeña. Enorme, porque mira tú lo que hace, pero pequeña. Todo lo que ocurre son cosas pequeñas. Pero además lo mira desde la perspectiva polaca. Y eso cambia completamente su mirada respecto a la que podría tener un periodista español que hiciera el mismo viaje, pero viniendo de Cádiz. La colaboración entre Concéntrico y la arquitectura polaca no es nueva. En ediciones anteriores ya hemos visto proyectos y estudios procedentes de Polonia que han participado en el festival. ¿Cómo crees que ha evolucionado esa relación a lo largo del tiempo y qué crees que aporta la mirada polaca, podríamos decir, al espíritu de Concéntrico? Yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Porque hemos hecho proyectos a veces muy explorativos, innovadores, ¿no? Que testaban cosas, ¿no? Como Concentrala, que directamente nos invitó a mirar el río, la naturaleza, el cambio climático, ¿no? Con lo cual yo creo que siempre hay como una mirada también muy vanguardista en la forma de afrontar lo que intentamos proponer en la ciudad, ¿no? Y me he permitido también verlo de una forma más real, porque he viajado recientemente también a Polonia para volver a visitar muchos de los equipos que han estado en Logroño en los años anteriores, como Iza Rutkowska o Jakub, ¿no? Tienes que contar un poco más de ese viaje a Varsovia que has hecho, ¿no? Porque es una ciudad que, por un lado, está marcada por una historia muy compleja y por su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó casi destruida, y sin embargo, hoy la describen como una de las capitales más modernas y dinámicas de Europa, ¿no? ¿Cómo es esa identidad arquitectónica de Varsovia? Bueno, es muy, quizá podría decir como muy en proceso de cambio, ¿no? Yo creo que me parece muy interesante esas ciudades en las que tienen una cierta herida de alguna forma y utilizan todo lo que la cultura, la transformación urbana para ir sanando esas cuestiones, ¿no? No está acabada. A mí me gustan los lugares que no están acabados y están en proceso, ¿no? Yo creo que hay muchos procesos abiertos, como visitamos el parque, ¿no? que hablaba también de la propia memoria de la ciudad, ¿no? De las invasiones de otros países, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que utilizar el espacio público para transformar, para contar, para tener presente, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante. Oye, yo estoy intentando convencer al Instituto Polaco de Cultura para que me lleve a Varsovia, ¿no? Entonces, cuando yo llegue a Varsovia, ¿qué no puedo perderme? Pues yo creo que el Museo de Arquitectura, que que además tiene unas programaciones muy increíbles en el centro mismo, ¿no? De la ciudad, también el espacio Zodiac, que es donde presentamos el libro, con muchísimos de los autores que habían pasado por Logroño, ¿no? Y que es un lugar también referente en las cuestiones urbanas del espacio público. Este parque que decía justo ahora que había ganado varios premios también como el Mies, ¿no? que luego hablaremos, y que es un parque que casi como muestra la propia destrucción, ¿no? Y que construye con eso. Es muy poético y muy bello y cuando recorres es de una forma tan descarnada que tienes como, ¿no? una fuerza muy, muy muy atractiva, ¿no? Sobre con lo cual hay muchas cosas que ver y que descubrir, ¿no? Y que tienes que ir, tienes que hacer que María, ya has visto que hay que ir me tienes que llevar a Varsovia, vamos, ya no puede ser de otra forma. Estás invitadísimo.
Oye, te quiero preguntar, María, Barcelona ha sido nombrada por la UNESCO Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y dentro de esta programación, en mayo, se han presentado dos importantes proyectos dedicados a la arquitectura polaca y ambos con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura. ¿Qué relevancia tienen esos dos proyectos dentro de la capitalidad y qué pueden descubrir a los visitantes sobre la arquitectura contemporánea polaca? Pues sí, hemos tenido el honor de presentar dos proyectos en el marco de Capitalidad de Arquitectura en Barcelona. Son dos proyectos totalmente distintos, pero los dos muy bonitos. El primer proyecto se presentó en abril y se trata de reconstrucción, revitalización del estanque de pabellón Mies van der Rohe, en una forma que, de rellenarlo con naturaleza, con las plantas, las flores y nenúfares sobre todo. Era el concepto principal y cuando se construyó en 1929, así parecía. Se construyó para la Feria Internacional en Barcelona. Luego, la historia de este pabellón es así que se ha desmontado como la mayoría de pabellones temporales, claro, ¿no? Pero como parecía una joya de arquitectura, una obra emblemática del modernismo del siglo XX, en años 80 los arquitectos, los historiadores del arte decidieron reconstruirla para que no solo quede en la memoria, ¿no? Y cuando se reconstruyó, se ha olvidado, se puede decir, de este elemento tan bonito, naturaleza, claro, en estanque. Y un estudio polaco de arquitectura que se llama Centrala se acercó a Fundación Mies van der Rohe proponiendo restablecerlo. Y a la Fundación le encantó este proyecto. Entonces, hace un par de años empezaron las obras, pero hubo una sorpresa, porque las flores no querían crecer. ¿Por qué? Porque resultó que reconstruyendo el estanque perdió su profundidad. En vez de 1 metro, hubo 40 centímetros y agua era demasiado caliente. Y no se pudieron desarrollar ahí las plantas. Pero bueno, al fin y al cabo lograron hacerlo también en colaboración con un biólogo botánico de Barcelona y ahora mismo este estanque está lleno de nenúfares, de plantas, también aparecieron patos, libélulas y por la noche se pueden oír las ranas croando, así que me parece que es una intervención bastante pequeña, pero muy simbólica también. La exposición abre una brecha en el muro donde se exponen el resto de fotografías que componen el mural y esta imagen la traslada a la parte de atrás, ¿no? Indicando esa pequeña brecha disidente que se abre en el sistema, como la imagen puede ser también un contrapeso a esos discursos que intentan legitimar el poder. Qué interesante. Bueno, Milaj, además es fotógrafo, además de fotógrafo, también es investigador, pedagogo y activista, ¿no? En la rueda de prensa previa a la inauguración subrayó que habla no solo como artista o documentalista, sino como un ciudadano preocupado por las derivas autoritarias que estamos presenciando en distintas partes del mundo. Su compromiso abarca Bielorrusia, ya lo hemos citado, Ucrania, Palestina, los derechos de las mujeres, los refugiados y las comunidades LGTBIQ+. ¿Cómo valoras o cómo se valora desde Foto España este papel del artista como alguien que participa activamente en la sociedad y que defiende otras causas? Pues quizás es la parte más interesante del trabajo de Rafal. Puede que en ocasiones tengamos una idea del artista como que está ensimismado en su estudio, ajeno a lo que pasa en el mundo. En su caso es todo lo contrario. Está a pie de calle documentando todos estos movimientos sociales y formando parte activa de ellos, porque los traslada las voces de la calle al espacio expositivo, diluye esa frontera entre la calle, entre el espacio público y el espacio museístico, convirtiendo su testimonio en altavoz de las situaciones a las que da voz. Entonces no se convierte en un simple observador, se convierte en un ciudadano que toma parte activa del discurso democrático. Claro. Es muy curioso cómo la fotografía, y como en este caso la fotografía de Milaj, nos ayuda a distinguir entre información y manipulación, ¿no? En ese límite.
Y es muy interesante que ahora mismo que tal vez uno de los grandes peligros para la fotografía sea la inteligencia artificial, ¿no? Sea la propia fotografía la que nos enseñe también la diferencia entre la verdad y la manipulación, ¿no? Sí, él quizá también, esta es una parte muy interesante de su trabajo, no marca, no diferencia, ¿no? Esa dicotomía entre imagen puramente documental e imagen propagandística. Como comentábamos anteriormente, al final utilizan los mismos códigos en muchas ocasiones, como en el caso de este mural, como en el caso también de los medios de comunicación, de la prensa. Él también forma parte del colectivo, como decías al principio, del archivo de protestas públicas, y han creado un periódico que se edita desde el año 2022, llevan ya 10 números editados en los que se hacen eco de todas estas protestas también, haciendo que permanezcan en el tiempo y más allá del espacio en el momento en el que se producen, ¿no? Se convierten en un altavoz, con lo cual prevalece la evidencia de lo que está ocurriendo y sirve de contrapeso al discurso gubernamental. Pero bueno, esta es una pequeña broma, que son literaturas, lenguas que durante años estuvieron lejos de nosotros, que controlábamos lo que era el espacio latino, de lenguas latinas de alrededor, y por supuesto el anglosajón. Entonces, romper este muro, el muro eslavo, el muro... Ha costado, pero se ha logrado. Sí, se ha logrado. Seguro. Bueno, en tu libro Del Drina al Vístula, que me parece un libro delicioso, trazas un mapa literario de Europa Central. ¿Qué papel crees que juega Polonia dentro de ese mapa, un mapa simbólico y emocional, digamos? Vuelvo a decir que es una literatura muy potente. Yo reuní, porque la editora, Kasia Sonnenberg, me dijo un libro, yo digo, escribir sobre una ciudad, sobre Budapest, sobre tal, no me parecía adecuado. Digo, te puedo hacer una pequeña guía, pero siempre son guías personales, pueden ser 300 autores, pero en este caso lo limité a 30. Y para dar una muestra de la importancia que tiene para mí, la importancia y el papel predominante que tiene. Hay que tener mucho cuidado con predominante, porque parece que menosprecies, yo que sé, a eslovenos. De los 30, 10 son polacos. Entonces, es una literatura llena de sugestiones en el campo de la poesía, del ensayo. Muchísimos buenos cronistas. Bueno, maravillosos, sí. Hay, no quiero citar a tantísimos que se les llama herederos de Kapuscinski. Yo creo que han superado evidentemente esto. A mí me entusiasmó, por ejemplo, Gotland, un polaco hablando de la nación checa en escenas de Mariusz Szygiel. A ver si pronuncio bien el apellido. Fantástico. Sí. Quiero decir que como cronistas, como poetas... Cronistas que han hablado no solo de Polonia, sino que han hablado también de su entorno y han hablado de otros países. De su entorno, sí. Margot Rechmer también. Maravillosa, sí. Entonces, muy abiertos a eso, tú lo has dicho muy bien, a este cosmopolitismo que siempre han tenido. Bueno, solo leerte a Gombrowicz en sus días y tal, era una nación que estaba abierta al mundo. Muchos de ellos, muchos escritores polacos han vivido el exilio, la censura, la presión política. ¿Tú crees que también que eso ha moldeado esa experiencia, su forma de narrar, su concepción ética de la literatura? Bueno, le dediqué todo un libro a esto, claro. A la influencia que ha tenido la herida. En tu libro Foucault en Varsovia, partes de un episodio poco conocido, la estancia de Michel Foucault en Polonia en 1958, un país entonces comunista marcado por la vigilancia y el control. ¿Cómo descubriste esa historia y qué te hizo pensar que valía la pena contarla? La historia sobre Foucault y su estancia en Cracovia era conocida en el ámbito académico y también entre el colectivo queer, pero era una especie de leyenda urbana. Entonces yo también conocía esa historia y con eso empieza mi libro. Conocía la historia, pero había mucha gente que había intentado documentarla y no lo consiguieron. La historia decía que Foucault, cuando era joven, vino a
Varsovia, ahí se enamoró y fue expulsado del país por las autoridades comunistas por su homosexualidad. Lo interesante era que en esa historia se sabía que él no vino a pasar unos días en Varsovia, sino que realmente vivió durante un año en la ciudad. Y además, esa estancia en el año 58 de Foucault en Varsovia estaba relacionada con la escritura de su doctorado, que luego le convierte en una estrella, porque la historia de la locura es lo que le hace famoso a Foucault. Entonces yo vi ahí una relación curiosa entre el hecho de que escribiera la historia de la locura, encontrándose en Varsovia, como si ahí encontrara algo que le hablara de esa locura en la Varsovia del régimen comunista, porque Varsovia era entonces como una amalgama del absurdo de la vida, también de cosas bellas y también de cosas tristes. Era el ejemplo de una ciudad controlada por el régimen soviético. Entonces yo cuando empecé a trabajar como profesor en la universidad tuve acceso a los archivos del Instituto de la Memoria Nacional. Y como dije antes, había gente que buscaba ahí documentos que corroboraran la estancia y los motivos de la expulsión del país de Foucault. A mí me llevó 2 años dar con los documentos y con el expediente sobre Foucault, pero acerté y ahí encontré en la carpeta dedicada a Foucault mucha información, también información sobre su amante o su chico, que fue la razón de toda esa aventura y la posterior expulsión de Foucault del país polaco. Me pareció esa historia muy literaria y sobre todo también muy cinematográfica, porque parecía una película de detectives con agentes dobles, con escenas en los dormitorios de hoteles, en encuentros a escondidas en la biblioteca. O sea, parecía una película. Maravillosas. Claro, esto es un hombre, yo te decía antes, pues un poco irónicamente, que un tío que atraviesa África en bicicleta norte a sur y vuelve, claro. Es un friki, ¿no? Claro. Bueno, resulta que no, que es un tipo cultísimo, sí. Que es un tipo con criterio ante todo. Hay un capítulo que es cuando él está con los pigmeos en el sur del Congo belga y empieza el capítulo yendo de cacería de elefantes, que es un ejemplo de lo que es él, de lo que es su prosa, ¿no? Claro. Es un capítulo preciosamente escrito, muy literario, pero al mismo tiempo en el que tiene criterio ante todo. O sea, explica maravillosamente, como si fuese una novela de aventuras, cómo los pigmeos cazan el elefante, pero se pone en el lugar del elefante y siente compasión por el elefante y después explica, o sea, realmente es una cosa, después hace una crítica de la colonización, de aquellos que buscan, de los cazadores que vienen con partidas para hacerse después la foto, etcétera, etcétera. Después salva al cazador solitario, que, en fin, es un alarde, digamos, de texto, de prosa y me encanta. Vamos. Y todo eso acompañado de unas fotografías extraordinarias, claro. De una África que, claro, 1931, claro. Todavía una África muy por explorar, ¿no? Quiero decir, nos encontramos todavía un mundo que no es en absoluto el África actual, una África, pues todavía muy en pañales, muy auténtica, ¿no? Sí, además viene de la Primera Guerra Mundial, viene del reorden, digamos, del reparto, sobre todo con Alemania, después del Tratado de Versalles, cuando echan pues a los alemanes de Tanzania y de las zonas tal, se reordena aquello, viene ya con más tiempo, viene de la tremenda tragedia que Casimir no escribe sobre ella y no tal, que a mí me da pena, que es, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la gran crimen, la gran masacre del Congo belga, sí. Por parte de Leopoldo II de Belga a caballo del siglo XIX y XX, ¿no? Pero es verdad que es una África todavía en un centro. Ya habían estado obviamente los exploradores del siglo XIX, Livingstone, Stanley, Cameron, Richard Barton, Thompson, etcétera, sí. pero
pero todavía no estaba civilizada, ¿no? Claro. Y sobre todo, además, Casimir Novak elige la parte peor. O sea, elige venir no por la costa alegre, claro, y desarrollada o más sino tal, atravesar no. Directamente. Él va por el eje, digamos, por el África profunda, claro, ¿no? ¿Qué tipo de mirada, qué se van a encontrar los que vayan a ver esta exposición? ¿Cómo es la fotografía de Kazimierz Novák? Cuéntanos cómo es esa mirada fotográfica. Pues mira, lo primero que tiene es una altísima calidad fotográfica. O sea, de enfoque, de selección de la foto. O sea, es un gran fotógrafo, ¿no? Tiene una cámara con un trípode, no sé qué, y el tipo, porque date cuenta que él, antes de ir a África, él a lo que se dedicaba, él era fotógrafo, era reportero y fotógrafo, y él se dedicó durante 2 años o 1 año y pico a viajar en bicicleta por Europa, cuando la gran crisis de los años 20, ¿no? La gran crisis económica, él se va de Polonia para alimentar a su mujer y a sus hijos, y entonces se va por Europa en bicicleta haciendo fotografías de templos, de iglesias, de monumentos, de paisajes, y las manda a la prensa y a las revistas de Polonia. Con lo cual, él era fotógrafo. Este ha sido el episodio recopilatorio de Polska Podcast, un episodio veraniego en el que hemos podido escuchar lo mejor de las entrevistas que hemos hecho hasta ahora en Polska Podcast. Espero que te haya refrescado, por lo menos, la memoria. Ya sabéis que podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en el canal de YouTube del Instituto Polaco de Cultura. Síguenos en redes sociales y suscríbete para descubrir más historias de la cultura polaca. Nos vemos con nuevos contenidos en septiembre. Buen verano. Dobrego lata. Polska Podcast es una producción del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, grabada y editada en los estudios de la oficina de Podcast 21 y presentada por Antonio Martínez Asensio.